En mi primer día en la oficina, mi suegra controladora, Caroline, me entregó un trapeador y me dijo que limpiara el piso. Yo estaba allí como asesora personal, no como empleada doméstica, así que me negué, furiosa. Me exigió, ¿por qué me desafías? Sin previo aviso, me arrojó café caliente, quemándome la cara y la mano. Grité de dolor, pero lo que más me sorprendió fue que mi esposo, Liam, se puso del lado de ella y me ordenó salir de la casa. Una hora después, regresé con mi hermano, Ethan, para mostrarles algo que nunca vieron venir. Todo comenzó en la universidad, cuando conocí a Liam. Ambos estudiábamos finanzas, y nuestra amistad rápidamente se transformó en amor. Después de graduarnos, nos mudamos a Chicago para estar más cerca de su familia, que estaba profundamente involucrada en su negocio tradicional. Caroline, su madre, era una figura dominante que dejaba claro que la lealtad hacia ella y el control eran sus principales prioridades. Cuando Liam me propuso matrimonio, me emocioné mucho, pensando que íbamos a comenzar una vida juntos. Pero las críticas sutiles de Caroline empezaron a desgastarme. Desde mi vestuario hasta mi cocina, nada escapaba a su juicio. Incluso reorganizó la cocina después de que yo la hubiera organizado, haciéndome sentir inadecuada. En lugar de apoyarme, Liam simplemente lo desestimaba, diciendo, así es ella. Pensé que si demostraba mi valía en el negocio familiar, las cosas podrían mejorar. Le pedí a Liam si podía unirme a la empresa, y aunque dudó, aceptó. Hablaré con ella, dijo. Pero pude darme cuenta de que no estaba completamente de mi lado. En mi primer día en la oficina, llegué temprano, vestida para impresionar, ansiosa por mostrar mi valor, pero la fría recepción de Caroline me sorprendió. ¿Qué haces aquí?, dijo con tono cortante. Me uní a la empresa, respondí, tratando de sonar confiada. Ella se rió con desdén. ¿Y qué exactamente crees que vas a hacer? Antes de que pudiera responder, me ordenó fríamente, empieza por limpiar la oficina. Hay un trapeador en el closet. Me quedé sorprendida. Ese no es mi trabajo. Estoy aquí para trabajar en finanzas, protesté. Su expresión se endureció, y sin previo aviso, me arrojó café caliente. Me eché hacia atrás mientras el líquido quemaba mi piel. Ahora limpia esto, dijo con desdén. Liam, que estaba cerca, no dijo nada, solo miró hacia otro lado, indiferente a mi dolor. Ese momento me destrozó. Salí de la oficina llorando, con el corazón roto por su silencio y la crueldad que había soportado. Esa noche, llamé a Ethan, mi apoyo incondicional. Ethan, te necesito, no puedo quedarme aquí más. Ven a Nueva York, dijo, con su voz llena de preocupación, lo resolveremos. Supe en ese momento que mi vida con Liam había terminado. La crueldad de su madre y su falta de apoyo me dejaron claro que tenía que irme. Tomé un tren a Nueva York, llevando conmigo una mezcla de tristeza, ira y determinación para empezar de nuevo. Cuando llegué a Nueva York, Ethan me estaba esperando, ofreciéndome consuelo y apoyo. Esa noche, hablamos sobre todo lo que había sucedido. Su ira creció a medida que le contaba las humillaciones y la indiferencia de Liam. No tenía derecho a tratarte así, dijo Ethan, con voz firme, y Liam debió haberte apoyado. Pero no solo era la humillación lo que me preocupaba, sino la sensación de que algo no estaba bien con el negocio. El control absoluto de Caroline sobre todo y la evasión de Liam a hablar sobre negocios me parecía raro. No podía deshacerme de la sospecha de que estaban ocultando algo. Quiero saber la verdad, le dije a Ethan, si están ocultando algo, necesito descubrirlo. Ethan, siempre el estratega, sugirió contratar a un investigador privado. Estuve de acuerdo, sabiendo que necesitaba ayuda para descubrir la verdad. Contratamos a Robert, un investigador discreto, para que investigara las actividades financieras de Caroline y Liam. Mientras Robert trabajaba, yo utilicé mis habilidades en finanzas para investigar registros públicos y documentos financieros. Descubrí pequeñas discrepancias, señales de alerta de que algo estaba mal. Ethan me ayudaba a navegar por el lado legal, recordándome mantenerme enfocada. Cuando la frustración amenazaba con abrumarme, me tranquilizaba. Estás haciendo lo correcto, Bárbara, no dejes que te asusten. Semanas después, Robert nos llamó con la impactante verdad. Caroline y Liam estaban involucrados en un fraude financiero masivo. Habían estado malversando fondos, lavando dinero a través de empresas fantasma y evadiendo impuestos. Pero había más, Caroline me había estado preparando para que yo cayera. Ya está plantando evidencia para incriminarte, reveló Robert. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. La crueldad de Caroline, el incidente con el café, todo formaba parte de un plan para destruirme. Pero no iba a dejar que tuviera éxito. Ethan puso su mano en mi hombro. Lucharemos por esto. No vamos a dejar que se salga con la suya.
con la ayuda de Robert, recopilamos todas las pruebas, estados de cuenta bancarios, cuentas offshore, facturas falsas, y construimos nuestro caso. Utilicé mi experiencia en finanzas para seguir el flujo de dinero, creando informes que serían sólidos en la corte. Mientras nos preparábamos para llevar el caso a las autoridades, no pude evitar preguntarme, ¿cuánto sabía Liam? ¿Estaba involucrado en el fraude o había sido manipulado por su madre? Su silencio decía mucho, y el peso de su traición me aplastaba. La noche antes de entregar todo a las autoridades, Isen me preguntó, ¿estás lista? Una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Estoy lista, dije, ya me han quitado suficiente, es hora de luchar. A la mañana siguiente, entregamos las pruebas a las autoridades federales. El alivio fue abrumador, pero sabía que esto solo era el principio. La verdad estaba fuera, pero la batalla estaba lejos de terminar. Mientras salíamos de la oficina federal, Isen se giró hacia mí y dijo, ya has ganado, Bárbara, te defendiste, eso es lo que importa. Sus palabras me dieron fuerza, ya no era la víctima indefensa. Yo controlaba mi historia, y no dejaría que Caroline y Liam me la arrebataran. Pero lo que no sabía era que la lucha estaba a punto de escalar, y los secretos que descubrimos me sacudirían hasta lo más profundo. Cuando decidí llevar la verdad a las autoridades, asumí que lo más difícil ya había quedado atrás, pero estaba muy equivocada. Lo que siguió fue una serie de giros inesperados, confrontaciones y emociones para las que no estaba preparada. Pocos días después de presentar la evidencia, Isen y yo fuimos contactados por agentes federales. Necesitaban que aclaráramos ciertos detalles y ofreciéramos contexto. Me encontré sentada en una sala fría y tenue, respondiendo sus preguntas lo mejor que podía. Este es un caso sólido, comentó un agente, deslizando los documentos hacia mí, pero necesitamos tu testimonio para respaldarlo. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? Sí, respondí con firmeza. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que paguen por sus crímenes. A medida que avanzaba la investigación, los agentes comenzaron a vigilar de cerca el negocio de Caroline y Liam. Nos instruyeron para mantener todo en confidencialidad. No dejen que se enteren de nada, aconsejó un agente. Necesitamos mantener el factor sorpresa. No fue fácil actuar como si no estuviera pasando nada. Caroline y Liam intentaron ponerse en contacto conmigo, probablemente para evaluar si aún representaba una amenaza. Liam dejó una serie de mensajes, cuyo tono pasaba de la culpa a la ira. Bárbara, no puedes simplemente alejarte de esto, decía uno de los mensajes de voz. Vuelve a casa y hablaremos. Pero no me dejé engañar, sus palabras no significaban nada. Él había estado al margen mientras su madre me humillaba, y no hizo nada para detenerla. No había nada más que discutir. Luego, una tarde, Robert, el investigador, me llamó con noticias urgentes. Bárbara, dijo, he descubierto algo más grande. Necesitas escuchar esto en persona. A la mañana siguiente, Isen y yo nos encontramos con Robert en su oficina. Estaba serio, lo que me inquietó. Bárbara, este fraude es peor de lo que pensábamos. No es solo malversación de fondos y lavado de dinero, dijo Robert. También están involucrados en contrabando. Hemos encontrado vínculos con una red internacional. Quedé atónita. ¿Contrabando? Esto era mucho más de lo que había imaginado. Robert me entregó una carpeta llena de informes, fotos y registros de envíos de bienes ilegales. No son solo Caroline y Liam, están conectados con jugadores muy poderosos. Por eso han sido tan intocables. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esto no se trataba solo de exponerlos, era sobre desmantelar toda una red de corrupción. Sabía que esto era peligroso, pero no podía echarme atrás ahora. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté. Llevamos esto a los investigadores, dijo Isen, pero debemos tener cuidado. Si Caroline o Liam se enteran, podrían tomar represalias. Las semanas siguientes fueron tensas. Los agentes federales comenzaron a preparar una redada en el negocio de Caroline y Liam, y me mantuvieron al tanto, aunque me dijeron que me mantuviera en bajo perfil. Durante este tiempo, Liam hizo un último intento por manipularme. Se presentó sin invitación en el departamento de Isen. Abrí la puerta y me sorprendió verlo allí, con una expresión desesperada. Bárbara, dijo, entrando sin preguntar, necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar, respondí, tratando de mantener la compostura. No entiendes, dijo, suavizando su voz. Mi mamá no es tan mala como piensas, solo es protectora. No quería hacerte daño. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿No es tan mala como pienso?, retruqué. Ella me humilló, intentó incriminarme por los crímenes que ella cometió. Liam desvió la mirada, con la mandíbula apretada. No sabía nada de eso.
admitió, pero no puedes llevar esto más lejos. No tienes idea de lo que te estás metiendo. Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba, sabía sobre las actividades ilegales y eligió guardar silencio. Ya basta de tus mentiras, Liam, le dije, tú y tu madre enfrentarán las consecuencias. Por un momento, pensé que podría discutir, pero en cambio, se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. 2 días después, se llevó a cabo la redada. Yo no estaba presente, pero los agentes confirmaron que todo salió como se planeó. Caroline y Liam fueron arrestados por fraude fiscal, lavado de dinero, malversación y contrabando. El mayor shock llegó durante su interrogatorio. Caroline había planeado incriminarme por sus crímenes. Incluso había falsificado correos electrónicos y documentos a mi nombre para hacer parecer que yo estaba detrás del fraude. Cuando supe la magnitud de su traición, sentí una mezcla de ira y alivio, ira por la crueldad que me mostró, y alivio por haberla detenido antes de que pudiera destruir mi vida. La noticia de sus arrestos se difundió rápidamente. Su imperio criminal colapsó a medida que sus socios se distanciaron, y los medios revelaron la extensión de su corrupción, pero para mí, esto no fue una victoria, fue un cierre. En las semanas siguientes, tuve que brindar testimonio y aclarar detalles del caso, sentarme frente a los agentes federales, recordando cada doloroso detalle. Fue como revivir una pesadilla, pero era necesario. La verdad debía salir a la luz, no solo por mí, sino por todos a quienes ellos habían hecho daño. Lo más difícil llegó durante el juicio. Caroline y Liam evitaban mirarme a los ojos. Sus abogados intentaron pintarlos como víctimas inocentes, pero la evidencia hablaba por sí sola: registros bancarios, documentos falsificados, cuentas offshore, todo demostraba su culpabilidad. El momento más duro fue cuando Liam subió al estrado. Era una sombra del hombre que una vez amé, su arrogancia reemplazada por desesperación. Durante el contraexamen, admitió saber sobre las actividades ilegales, pero afirmó que su madre lo había silenciado. Ella controla todo, dijo, con la voz temblorosa. No sabía cómo detenerla. Por un momento, sentí lástima por él, pero luego recordé, él tuvo una elección. Podía haberse puesto de mi lado, pero eligió el silencio. El veredicto llegó rápidamente. Caroline y Liam fueron condenados por fraude, evasión fiscal y contrabando. Caroline fue sentenciada a 25 años de prisión, mientras que Liam recibió 15. Verlos escoltados con las manos esposadas fue agridulce. Después del juicio, sentí un vacío por dentro. Había luchado por justicia, pero no sabía qué venía después. Durante semanas, me quedé con Ethan, procesando todo. Una tarde, él dijo: Bárbara, has hecho algo increíble. Derribaste a personas que creían ser invencibles, pero ahora es momento de pensar en ti. ¿Qué quieres para tu futuro? Sus palabras se quedaron conmigo. Pasé tanto tiempo luchando con el pasado que no me había detenido a pensar en el futuro. Poco a poco, comencé a reconstruir, con el aliento de Ethan. Comencé mi propia empresa de consultoría financiera en la ciudad de Nueva York. Quería ayudar a las pequeñas empresas a evitar los mismos errores que hundieron a la familia de Liam. El trabajo fue gratificante, pero las cicatrices de la traición seguían ahí. Mantenía a las personas a distancia, temerosa de ser lastimada otra vez. Pero con el tiempo, sané. Encontré paz en mi trabajo y en el apoyo de aquellos que realmente se preocupaban por mí. Un día, mientras paseaba por Central Park, reflexioné sobre todo lo que había soportado: el dolor, la traición, la lucha por justicia. Todo eso me había formado en la persona que era, más fuerte, más sabia. Al mirar atrás, me di cuenta de que la traición de Caroline y Liam me había enseñado una lección vital: la importancia de defenderme, de no dejar que nadie silenciara mi voz. La vida no había seguido el camino que imaginaba cuando me casé con Liam, pero había encontrado algo aún más valioso: un sentido de autoestima que nadie podría quitarme. Mientras me quedaba allí, mirando el sol ponerse sobre la ciudad, me sentí en paz. La lucha había terminado. Había ganado, no solo en la corte, sino al recuperar mi vida. Esta era mi historia, y apenas comenzaba. Gracias por ver. Mantente al tanto para más y nos vemos la próxima vez.